Bienvenido, economista Rafael Correa, al espacio de este canal. Gracias por siempre aceptar, por estar acá, por llegar. Una preguntita, economista, sí está bien ajustada la silla, por si acaso. Todo el mundo empieza la entrevista vacilándome así. Sí, sí, ya cambiamos de silla. Un Sí, abrazo pues. a todos y a todos. Gracias, Nelson, por esta entrevista. Ando un poco afónico, disculpa. Bueno, tantas entrevistas que da, obviamente pues se le va carcomiendo la voz. Porque eso fue viral, pues, ¿no? Todo el mundo lo tumbaron a Rafael, ahora sí, se cayó. Lo bueno es que no pierde el sentido del humor y eso es positivo. Son cosas que pasan, pues, ¿qué vamos a hacer? Así Hay que es. enfrentarlas con buen humor. Alguien me decía, economista, empezando esta entrevista, si estas cosas terminan afectándolo emocionalmente. La caída de una silla. No, toda la campaña, la política. Sí, me estresa mucho, me angustia mucho y, bueno, uno es ser humano, ¿no? Lo decepciona mucho porque, objetivamente hablando, Noboa es un candidato competitivo, no ha bajado del 30%, pero su gobierno es peor que el de Lazo, un desastre total, pero Ajá. desastre total. Dígame un área en que hemos avanzado. Seguridad nunca existió el plan Fénix, desaparecen niños, este enero ha sido el más violento de la historia del Ecuador, si sigue la tendencia tendremos el año más violento de la historia, han aumentado vacunas, extorsiones, todos sabemos que el plan Fénix nunca existió. Ujú. En la crisis energética, Colombia y Perú no la tuvieron. Así Nosotros es. la tuvimos por el gobierno inepto, charlatán, porque si hubieran sabido hacer las cosas desde el principio, recuperar el parque termoeléctrico, contratar barcazas, recién están llegando las barcazas. Ujú. No hubiésemos tenido media hora de corte de luz, como los tuvo Colombia y Perú. Pero así un poco la psicología ecuatoriana, ¿no? Nos roban la camisa, nos la devuelven y estamos contentos cuando nos la devolvieron. No, nunca debieron robárnosla. Estamos contentos porque regresó la luz. No, nunca se vio la luz. Como si eso fuera poco, ahora tenemos crisis económica, que ya lo habíamos advertido. Ujú. Tercer trimestre de crecimiento en el 2024, con 2 trimestres ya recesión oficialmente, ¿no? Y el cuarto trimestre hemos decrecido aún más porque fueron los cortes de luz. Todo esto antes de los cortes de luz. Realmente, Nelson, radio oyentes, hay que ser ineptos para eso, Ujú. porque las condiciones han sido extremadamente favorables. El Fondo Monetario le ha prestado miles de millones de dólares por geopolítica, porque eso lo manejan los gringos y no es un títere de los gringos. Eh, los precios del petróleo han estado bien, entre 70 y 80 dólares. Ujú. Las remesas de inmigrantes, sobre todo las remesas de inmigrantes, son 30 veces más que la inversión extranjera, han roto todos los récords, superan los 6 mil millones de dólares. Sin eso, la dolarización colapsaría. Y nos hacen decrecer. Es Así es. la tercera vez que decrecemos en 25 años de dolarización. 2016 decrecimos por el terremoto de Pernales, 8 en la escala Richter, nos hizo perder 3 puntos, 3% del PIB, pero decrecimos 0,7%. Cuando el Fondo Monetario, antes del terremoto, porque habían caído los precios del petróleo, porque Colombia había apreciado su moneda, ¿no? Había pronosticado que íbamos a crecer 5 o 6%, ¿no? Entonces, ay, caramba, perdón. Siga nomás, siga nomás. No, perdón. Entonces, nos hicieron, solo decrecimos 2016, 2020 por la pandemia, el COVID, decrecimos del 7 al 9%, a cada rato cambia el Banco Central las cifras y por supuesto debimos de crecer menos, todo el mundo decreció, pero 2-3%, pero con el inepto de Moreno nosotros decrecimos 7 al 9%. Y la tercera vez que hemos decrecido, sin ninguna razón, es por otro desastre natural llamado Daniel Noboa, el 2024. Y vamos a crecer por lo menos 2%. Ujú. Se calcula que se han destruido 260.000 puestos de trabajo. Que en el gobierno Noboa, no estoy hablando del gobierno anterior, el gobierno Noboa, el Ujú. decrecimiento del gobierno Noboa, no en el gobierno de Lazo, gobierno de Noboa 2024, que la pobreza ha subido 3 puntos, extrema. Totalmente. Eso significa que hay medio millón de ecuatorianos más subsistiendo con menos de 1,7 dólares por día. Ujú. ¿Sabes cuándo vamos a controlar la inseguridad en esas condiciones? Bien difícil. Como penúltimo, tenemos Ujú. crisis en servicios públicos, no hay ni medicina en los hospitales, 200.000 niños han salido del sistema educativo o han migrado con sus padres, se han unido a los grupos Claro. delictivos. El registro civil, que era el mejor del mundo, en 20 minutos dan la cédula, ahora en 2 meses ni siquiera se consigue cupo, Ujú. cita, a no ser de que pague, porque esto está repleto de corrupción. Y como si todo esto fuera poco, tenemos crisis democrática, institucional, aunque a algunos les guste esto. Han tergiversado tanto el alma popular, la Ujú. conciencia, han deteriorado tanto la cultura política que algunos aplauden esto, no les interesa el Estado de Derecho, que es la base de la Ujú. civilización. Ujú. ¿Cómo es para los demás? Están siendo aplastados, ¿no? Ujú. Están allanando el Consejo de Participación Ciudadana, destituyen a Verónica Vaz. Son los otros, hasta que les ocurra a ellos y no tengan dónde recurrir porque no hay Estado de Derecho. Ujú. Rompieron la Constitución cuantas veces les dio la gana, la ley,
destituyó a su propia vicepresidenta, no pidió licencia como exige la ley. Desde el 5 de enero, Verónica Abad no es presidenta encargada, esto solo se llama golpe de Estado. Y no hay institucionalidad que le ponga un límite a tanto abuso, no hay autoridades electorales, no hay corte constitucional. Y cuando le da la gana, nombró a dedo dos vicepresidentas, cuando le da la gana pide licencia y es candidato, después regresa a ser presidente. Entonces, con esta cantidad de destrucción, que este tipo no baja el 30%, es realmente sorprendente. Y yo soy ser humano, se lo digo. ¿Cómo Yo lo no estoy aquí explica? por mí, estoy por el país. Es realmente decepcionante. Ok, sí, totalmente, porque acá siempre lo hablamos y siempre decimos y damos la información. De hecho, las noticias, lo que usted ha narrado es la realidad de lo que pasa. Y desde ese punto de vista de la decepción, que también la sentimos, ¿cómo lo explica o cómo se explica o cómo se justifica de alguna manera? ¿Estamos frente a una situación, no sé, extraña, una ficción? ¿Nos sobrepasa eso? ¿O hay un real lavado de cerebro, presidente? Muchas cosas. La cultura política ecuatoriana, que nunca ha sido la mejor, se ha destrozado. Y algunos no entienden que el retraso del Ecuador en su desarrollo de América Latina, fundamentalmente es su cultura política. Y la consecuencia de eso es la calidad de la política. Yeah. Algunos satanizan la política. Claro. Sin política no hay acción colectiva. Sin acción colectiva no hay proyecto nacional. No somos individuos separados, somos una comunidad. Se requiere acción individual y acción colectiva, y la forma racional en que una sociedad toma sus decisiones de acción colectiva, entre ellas, para empezar, quién dirige a esa sociedad, quién gobierna, se llama política. Entonces, no hemos entendido que por la mala política llevamos 200 años de su desarrollo. La mejor forma es Ecuador será un caso de estudio, un buen caso para ejemplificar lo que les estoy diciendo. ¿Cuánto progresamos de 2007 al 2017? ¿Cuánto hemos retrocedido del 2017 al 2025 por malos gobiernos? Multiplica eso por 200 años. Los países desarrollados tuvieron un buen gobierno desde que se independizaron, Estados Unidos, Canadá, 200 años. Razonable, buen gobierno, buena política. Los países sudamericanos, latinoamericanos, tuvimos mala política, malos gobiernos desde que nos independizamos, 200 años. Mira el cambio, tan solo en 8 años, el día y la noche, de la década ganada a la tragedia nacional que vivimos. Multiplica eso por 200 años y entenderás por qué hay países desarrollados, ricos, y países que seguimos en el subdesarrollo y en la pobreza. Entonces, la política es sumamente importante, y la cultura política. Y la han deteriorado tremendamente. Aplauden las más grandes destrucciones de la institucionalidad. Aplaudieron la invasión de una embajada extranjera, sin precedentes en la historia latinoamericana, rompiendo todos los tratados internacionales. Ecuador es un paria a nivel internacional, por eso nadie le vino a la cumbre iberoamericana en Cuenca, ¿no? Aplauden la trampa, eso nos ha hecho mucho daño. Siempre ha habido eso. Tolerancia a la trampa. El tramposo no es inmoral, no es inmoral, es sabido. Y somos tan sabidos que llevamos 200 años de su desarrollo. Eso rompe la confianza mutua, fundamento del convivir, fundamento de lo que se llama capital social, que es la verdadera riqueza de las naciones. Rompe ya desconfía del otro, ¿no? Porque cada uno es más tapo que el otro. Bueno, aquí aplaudimos la zapada. Es evidente que este tipo está haciendo trampa. Entonces, me preocupa mucho el deterioro de la cultura política ecuatoriana. Y de repente nos regalan un cartón y sube unos puntos con un muñeco de cartón. Mientras tanto, nos matan todos los días, no tenemos luz, tenemos crisis económica, recesión, no hay ni hilo para coser a los enfermos, a los accidentados en las salas de emergencia de los hospitales, y estamos en el reino de la arbitrariedad, porque no hay leyes, no hay justicia, no hay constitución, no hay institucionalidad para controlar los abusos. La situación es muy grave. Presidente, y eso que están ustedes, porque ustedes hacen esa oposición. O sea, imagínense el escenario que no estuvieran ustedes, porque yo recuerdo en la entrevista pasada que usted decía algo que se me quedó y decía, lo que pasa es que la gente, la política o los opositores o los opinólogos quieren que me calle, es decir, desean que yo sea como, usted ponía el ejemplo Borja, que ya fue presidente, pues ya busca la casa y ya no molestes, ya fue. Pero Nelson, un puntito de orden. Yo aprecio mucho al doctor Borja, yo creo que es lo mejor que hemos tenido, dado el nivel de la política ecuatoriana, ¿no? Que tampoco fue un gobierno sumamente destacado, pero creo que es un hombre honrado, capacitado, preparado, auténtico. Pero él intentó como 6 veces ser presidente. Claro. Y después de ser presidente fue candidato 2 o 3 veces. Lo que pasa es que nunca ganó. Claro. Y luego ya se retiró. Claro. A mí nunca me dejaron ser expresidente. Yo quise retirarme. Claro. Nunca me dejaron ser expresidente. Me persiguieron desde la traición de Moreno. Bueno, siempre el presidente, desde el primer minuto, de que
estaba en la presidencia, todas las calumnias, todas las difamaciones, y con la traición de Moreno, cambiaron todas las autoridades, pusieron a los peores, a Diana Salazar, los peores, a Félix, con tal de que odien a Correa, y me empezaron a perseguir. Nunca me dejaron ser expresidente. Ok, y iba por ahí. Entonces, al menos están ustedes. Esa era mi reflexión, porque si no están ustedes, ¿qué pasaría con el Ecuador? Y si de pronto en algún momento de sus reflexiones se arrepiente de seguir peleando en la política, con el partido, con el grupo. Sobre la primera, no sobreestimen la capacidad de la oposición entre las tantas trapacerías que hicieron para hacer 2 años nosotros sin importar la destruir el país, cambiaron el método de asignación de escaños para que no podamos tener mayoría. Por supuesto. Entonces, sin una mayoría en la asamblea, además que atomizaron, no solo que nos impiden tener mayoría, atomizan la asamblea, teníamos el método de Hunt, y para simplificarlo, si Napo tiene 2 asambleístas, para que un partido tenga los 2 asambleístas, tiene que ganarle 2-1 al que le sigue. Es decir, que el partido que lidera tenga, 30%, y el que sigue tenga 14%, se lleva a los 2 asambleístas el primer partido. Yeah. Ahora tiene que ganar más de 3-1. Claro. Es decir, si el primer partido tiene 30%, un partido con 11% ya se lleva el segundo asambleísta. Eso atomiza el cuerpo colegiado, en este caso la asamblea, hace que lleguen independientes, sin ideología, mercaderes de la política, y dificulta la gobernabilidad. Eso no solo está sucediendo con la asamblea, sino con los consejos municipales, y los municipios, los alcaldes tienen graves problemas de gobernabilidad. Entonces, impidieron que haya una mayoría sólida en la asamblea, y hay estas mayorías coyunturales del mejor postor que chantajean, y cuando vienen gobiernos débiles o inmorales, débiles no solo políticamente, sino moralmente, ceden y reparten el Estado. Eso hizo Moreno, eso hizo Lazo, esto hace en gran medida Noboa, aunque Noboa también amenaza a sus propios asambleístas, ¿no? Hay mucha coerción también, pero lo que impide es la gobernabilidad, ¿ya? Entonces, no sobreestimes nuestra capacidad, porque además, con la mafia mediática apoyando todos los abusos, comprando conciencia, los socialcristianos amenazados, se venden al mejor postor, no ha logrado su mayoría. Claro. Lo único que podemos hacer es alzar nuestra voz, pero es muy difícil incidir en la destrucción del país. Podemos denunciarlo, algunas cosas se pueden parar, pero no sobreestimen la capacidad de una oposición que incluso no tiene mayoría en la asamblea por todas estas trampas que se han hecho, porque son trampas. Son métodos absolutamente inconvenientes para países en vía de desarrollo, ¿no? Que necesitan gobernabilidad, necesitan proyectos estables, pero no les importa el país, les importa solo destruir a Correa y ver si nos ganan las próximas elecciones. Sobre lo segundo, bueno, soy ser humano, por supuesto que alguna vez se me desanima. Por supuesto que alguna vez me cuestiono si tanta lucha vale la pena. Claro. La cuestión es que ya no se puede ni siquiera salir corriendo, porque estos tipos, o sea, nos persiguen, no nos han dado un momento en paz, cuando los corruptos siempre han sido ellos. Los que nos escuchan, ¿dónde está nuestro dinero mal habido? Claro. ¿Qué miembro de la Revolución Ciudadana ha salido en Panama Papers, en Pandora Papers? ¿Dónde están nuestras cuentas secretas? La de Moreno sí está, en el Balboa Bank, en Panamá, que ya lo compró el Banco de Costa Rica. Y Lady Impericia, Diana Salazar, tiene parado esa investigación, porque obviamente pues Moreno es su patrón y la nombró en su momento. Pero ahí sí están las cuentas, la 10 ni sé cuánto, está el número, todo. Los depósitos que le hizo Sinohidro a través de un testaferro, creo que se llamaba Macías. Está todo verificado. Esto se conoce en el 2018 y no se hace absolutamente nada, porque hay esa justicia selectiva y los corruptos siempre fueron ellos. Entonces, por supuesto que uno se desanima. Ver la destrucción del país y ver gente que aplaude ese país. Ver el fanatismo. Prefiero tener 24 horas de corte de energía a diario que votar por Correa, que hoy lo corrimos, es irracional. ¿Qué haces contra la irracionalidad? Eso no te queda recomendar a un buen psiquiatra y rezar por esa gente si tiene fe. Pero ya qué haces. Pero el problema es para el país. En manos de qué electores estamos, al menos esa parte de electores. Entonces, por supuesto que desanima. Pero, por ejemplo, cuando estoy desanimado, créeme, veo el ejemplo de nuestros migrantes, sobre todo cuando estoy en Bélgica. Veo a esa madre que no vio a sus hijos 18 años por darle a sus hijos un futuro mejor. Y ahí sí digo, no hay derecho a cansar, hay que seguir adelante.